Bueno, bienvenidos a QR. Arrancamos en vivo por Bravo TV, después de Comunistas y nuestra charla habitual con Juan Di Natale. Para mí también dice muchas cosas buenas de Juan Di Natale, que no lleve paraguas y elija mojarse eventualmente en la lluvia. Pero más allá de eso, cada vez lo quiero más. Decirles que hoy tenemos un programa, me parece muy interesante pensando en lo que puede pasar mañana en el Congreso. ¿Por qué? Mañana en el Congreso Nacional hay sesiones y son varios proyectos los importantes, pero digamos que mañana el gobierno tiene la responsabilidad o el desafío de sostener los vetos para dos temas muy esenciales. Uno tiene que ver con la emergencia en discapacidad y el otro tiene que ver con las mejoras en las jubilaciones. En varios aspectos. Primero, que recupere lo que manotearon a los jubilados y jubiladas allá por diciembre del 2024, y por otra parte la prórroga. ¿Qué es lo que vamos a hacer en QR? Vamos a demostrar cuáles son las claves para leer más la sesión. Es importante pensar en las ausencias y las abstenciones, más allá de que estén presentes, en cómo votan quienes estén presentes, también sobre qué diputados y diputadas se está poniendo el foco a esta hora para saber si habrá quórum, si habrá los tercios suficientes para voltear los vetos del gobierno de Javier Milei y de otros temas en discusión. También se va a discutir las nuevas de la Comisión Libra. Irina Hauser trae hoy algunas muy importantes vinculadas a Hayden Davis y fondos. Davis en un primer momento tengo esta plata y esta plata le pertenece a la Argentina. Bueno, algo, Irina Hauser también. Vamos a hablar de las primeras pericias que aparecen en la causa por fentanilo contaminado, también muy importantes, de alguna forma, yo diría, va construyendo el momento en que se llega a las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre las nacionales. El momento económico, el plan económico de Milei y temas muy sensibles para la calle, como por ejemplo este recién, y sobre todo dos causas que al gobierno lo ponen en la mira. Una Libra, de por sí, ya lo hemos conversado muchas veces, solamente falta unir los puntos, las de cabeza para completar la figura. La pregunta es, ¿por qué demora tanto? En todo caso, la justicia en la Argentina. Y el otro elemento, por supuesto, las responsabilidades sobre la mayor tragedia sanitaria en la Argentina, sacando, por supuesto, el tema de la pandemia, como es el fentanilo contaminado. Y a contar en la ley enseguida. Degenerados penales le puse como título. ¿Por qué? Porque va a hablar de algo, nos va a explicar algo. Se habla todo el tiempo hablando sobre los reclamos y los jubilados. Y tiene que ver con cómo se sustenta, de qué manera, para después hacerle honor a lo que los jubilados necesitan para continuar su periodo laboral activo. Y es muy interesante, insisto, se habla muy poco del modelo previsional, y es muy interesante poder decir de qué modelo tiene, diré qué modelo se está construyendo. Es decir, estamos en discusión de modelos, conversaciones muy profundas o debates muy profundos, desafíos en todo el mundo, cuando cada miércoles los jubilados y jubiladas reclaman y un los reprime o eventualmente estas diferencias. En el Congreso, recuerden que lo de mañana es un parche, eventualmente, pero no va a costar nada dentro de un rato. QR con esta promesa y por supuesto con la día. Advertimos sobre la potencialidad del peligro de la situación. Incluso le pedimos alguna reunión con el ministro de Salud de Nación, no solo por eso, sino por el tema campeón. Por razones de agenda no nos pudieron recibir. Sí, dice Alejandro Fantino que le chupes bien la pija al que te está llamando. Mario Lugo, Gabo, renuncia. Buscó hacer lo contrario. A los que menos tienen, a los pocos y es una estafa electoral. Es que estoy a una... Quienes más impugnaron en su momento mi paso por la legislatura, y ahora me gustaría una... Es una hermosa pieza de arte
en mi opinión, refleja cómo una persona que construyó con su propio esfuerzo, su propia riqueza y su propio porvenir debe ser devorado por las pirámides de la redistribución de la riqueza. Por lo menos generó que la gente hablase un poco de cuánto me cuesta el kilo de naranjas mañana. Los mayores exportadores de la ciudad de Santa Fe son empresas de de CONICET. El CONICET ha pasado por diferentes crisis, pero ninguna donde no haya habido un... Nadie se animó tanto en ningún lado del mundo. Y eso es peligroso. Todo aquel que ponga algo en contra del presidente va a ser investigado. Mi acompañamiento a la ley de emergencia en discapacidad. Por eso desde Córdoba le decimos no al veto. Cuando Espert era candidato a presidente, fue en un avión de Machado, más bancaba su campaña presidencial. Lo único que no está claro es qué querría Fred Machado con su mecenazgo. La intención mía es gobernar la provincia a partir de 2027 y eso requiere de una primera parada en 2025. El peronismo tiene que estar listo frente al fracaso de lo que van a hacer estas políticas. La duda es cuán va a ser la profundidad del daño social, económico. Yo creo que la gente está harta también, ¿no? Cuando uno ve algunas encuestas de la provincia de Buenos Aires o de Tanta. ¡Viva el pueblo! Qué grande, Charly García, doctor honoris causa. Eso fue en la Cabuco, en un conocimiento estaba muy hermético, pero finalmente se creó y orgullo seguramente. Muy buenas noches, Irina Hauser. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? A coro. A coro, bien. En distinta y en armonía. Bueno, varias cositas, vamos a rescatar algunas de las voces, pero primero uno de los guionistas de Homo Argentum decía, sirve perfecto este debate para corrernos de cuánto sale el kilo de naranjas al otro día, ¿no? Y en algún punto el propio guionista nos da una pista, y tiene razón. Diría el vocero Manuel Adorni, ustedes entran en todas, ¿no? Como le dijo San Filipo a Goicoechea, te comiste todos los amagues, pibe. Y está muy bien, para pensar eso también. Bueno, nos vamos a... quiero decirles que vamos a hablar con Seba Lacunza, colega de Diario AR. Lo recordé porque estaba el Patán Rajendorfer hablando del vínculo de José Luis Espert con Fred Machado, detenido por narcotráfico en Estados Unidos. Nos va a contar la historia de cero, Seba Lacunza. Hoy publicó una nota en Diario AR muy interesante. ¿Quién es Fred Machado y cuál es el vínculo por el cual le dicen a José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, parte de su campaña la financió el narcotráfico o se apoyó y se apalancó en el narcotráfico? Hablamos de la campaña 2019, por supuesto, ¿no? Vamos a detener en lo que Alejandro Fantino en su canal de stream Neura decía respecto de Mario Lugones, el ministro de Salud de la Nación. Estamos hablando de alguien que efectivamente acompaña al gobierno de Javier Milei. Y yo sé que hay una lectura que es la primera, es la más directa, pero creo que hay algo más para ver entre líneas en los pliegues, que es parte interesante de lo que queremos hacer siempre en Cuerda. Y con la lentitud de la tortuga Manuelita del ministro de Salud, yo entiendo que tiene que ir en Furfaro, todas las ratas de que estaban los kirchneristas que estuvieron atrás y todo. Ahora, es el ministro de Salud. ¿Puede seguir al frente del cargo? Me parece. Estaríamos viendo si esto le hubiese pasado a Ginés. Lo estaríamos rompiendo todo. Yo también coincido que Mario Lugones debería dejar el cargo y no debería ser más el ministro. A mí me avergüenza cómo lo comunicó, nervioso, tenso, obligado, cagado en las patas, sucio como una papa. Lo tengo que decir, Mario, perdóneme que se lo diga, no lo conozco, pero usted estaba sucio de alma, estaba internamente manchado de hollín. Pesa muertes, Mario, y bueno, lo sé. Lo lamento, hermano, 100 muertos. Lo lamento, papá. Que me chupe bien la pija. Díselo, que me chupe bien la pija.
Así, dice Alejandro Fantino que le chupes bien la pija al que te está llamando. Ida y vuelta, decirle. Si quiere me tiro mermelada de arándano para que le guste. Bueno, es Alejandro Fantino. Evidentemente alguien de su le dice que alguien lo está llamando. De su pedido de renuncia de Lugones y contesta, bueno, con la sutileza y la eventualmente originalidad que le contesta a Alejandro Fantino. Hay varios datos acá para observar. Primero que evidentemente es un dato que al gobierno le pesa, es una causa que al gobierno le pesa y le cuesta explicar. Sí, pero evidentemente también hay un sector del gobierno que está pidiendo esta movida. Es. Exactamente. ¿No? Me parece Exactamente. que lo que revela Fantino es eso. No sé exactamente quién. Bueno, Fantino tiene más vínculo con Javier y con Karina Milei directamente dentro de la discusión interna que tiene con otra, la del gobierno, que es Santiago Caputo, la Fuerza del Cielo, y que Mario Lugones es el padre de un socio de Santiago Caputo en sus trabajos de consultoría, Rodrigo Lugones. Evidentemente acá hay otra cosa, solo se opera es donde se mandan determinado tipo de mensajes y frente a un sector muy propio, que es el que le habla Alejandro Fantino, muy propio del gobierno, se está jugando una interna, con lo cual todas las discusiones que se pusieron en pausa quizá en el marco de la campaña están más vivas que nunca y seguramente tratando de avanzar en distintos espacios del Gabinete Nacional. Con otro elemento, que es que el programa de Alejandro Fantino cambia de horario y compite en términos de señales de stream con el de Daniel Parisini, con el Gordodal. También aparece ahí un mensaje claro, me parece, ¿no? Todo esto, además de la consideración respecto al ministro de Salud y las responsabilidades. En un ratito vamos a hablar, Irina, ¿no? De cosas que han ocurrido hoy en la causa fentanilo. Sí, porque está entregado el informe del cuerpo médico forense que mencionamos justamente la semana pasada, que es una de las cuestiones que estaba esperando el juez Ernesto Kreplak. Todavía está esperando otras, pero sí, vamos a contar qué arroja ese informe. Me quedo pensando, ¿no? Frente a semejante situación, el arrastre que hay en materia de salud, ¿no? ¿Necesita el presidente mandar a Fantino a pedirle la renuncia a Lugones? No puede ser algo más directo. Si está todo tan claro. La decisión del propio presidente. Pero claro, bueno, eso es lo hay que quienes digo. dicen en el gobierno que va a haber un recambio de gabinete, un poco forzado también porque tanto Bullrich como Petri van a ocupar sus bancas, el gobierno quiere testimoniales y quizás están esperando eso para un ¿Cuándo lo mandan a Fantino a hacer esto, sí. no? Y él ¿no? No, me parece en todo caso, porque recién yo me sonreía mientras terminabas de hablar, porque damos por sentado que Fantino es casi un miembro del gobierno oficioso. Sí, no nos resulta nada cuestionable y de hecho... Vocerías paralelas, digamos, ¿no? Es la contrafigura a Parisini, sí. Que se acuerdan, después se dejó de decir, pero Parisini era el que anticipaba que echaban. Tenés razón. Sí. Bueno, quizás desde el otro ala Está muy bien. del mileísmo, ¿no? Bueno, empieza a aparecer otra figura. Por esto que vos decís, vienen, algunos se van a ir y bueno, pongamos los dos a jugar. Está Parisini bien. diciendo uno y Fantino diciendo otro. Dos miembros del gabinete, podríamos decir. Sí, claro, que cumple una función seguramente en algo que les importa mucho, que es la narrativa digital. Otro dato que me parece importante es que es una arista, o sea, está la dimensión de la propia causa, que es compleja, después Irina nos lo va a explicar. Hay que tomarse un tiempo para entender cuál es el trabajo de la justicia, el juez Kreplak, cuáles son el valor de las pericias, el encuadre de la causa. Hay otro elemento que lo tiene que explicar el propio gobierno sobre las responsabilidades del ANMAT, de por qué hubo denuncias de situaciones muy regulares en el laboratorio y que efectivamente no se atendieron, y después está la responsabilidad del dueño del laboratorio. Es decir, todo esto Pero, va de yo alguna creo que manera en el conjunto. papel de la MAT lo estamos subestimando. O sea, los medicamentos estos no pueden haber sido vendidos nunca Claro. a nadie, ni a un hospital público ni privado. O desde el gobierno, de la decisión política de darle visto bueno a esos lotes, de por qué eso no funcionó, Claro. digamos, ¿no? Bueno, enseguida vamos a hablar, insisto, con Irina sobre este tema. Ahora vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en la Cámara de Diputados, pero hoy en comisiones del Senado, es decir, el trabajo en comisiones que son los que con un dictamen después llevan los proyectos hacia el plenario del Senado, hacia el cuerpo del Senado.
Hoy se estaban discutiendo también temas importantes y que tuvieron dictamen de mayoría. Uno son los fondos universitarios, con dictamen de mayoría, pero otro tiene que ver con la emergencia en pediatría, el tema de las residencias nacionales, y en medio de esa discusión se escuchó decir a la senadora Álvarez Rivero del PRO lo que van a conocer a continuación. Quiero hacer un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Sí, por ejemplo, les digo, Córdoba tiene una academia de medicina de Córdoba y sí necesitamos que tenga... Bueno, Álvarez Rivero diciendo, no sé en qué parte de la Constitución están los derechos de los niños a ser atendidos en el Garrahan. Tratando de argumentar que hay otros espacios de la salud pública o privada que efectivamente pueden cumplir con esa tarea. Hay mucho para decir, pero lo interesante de esto es que tuvo una respuesta casi inmediata por parte de dos sectores políticos bien distintos, y creo que uno tiene un valor en particular. Primero, en la Unión Cívica Radical, el senador Martín Lustó le dijo esto. Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Eso es un país injusto. Entonces, que alguien diga que los niños en Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, la idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso. Porque como si alguien tiene recursos puede conseguirse su tratamiento privado caro, aquel que no tiene recursos, un padre angustiado porque su hijo tiene una enfermedad gravísima, le estamos diciendo que no tiene derecho a ser atendido. Pero más interesante todavía, y cuando hablaba Álvarez Rivero se la veía en primer plano, es la respuesta de Guadalupe Tagliaferri, senadora por el PRO, porque Álvarez Rivero es parte del mismo bloque. Y entonces es esperable que haya críticas desde los sectores que son opositores al gobierno, pero sobre todo por fuera del propio bloque, un bloque que acompaña al gobierno, casi sin pensar, como lo hace Álvarez Rivero. Pero a continuación toma la palabra Guadalupe Tagliaferri, insisto, del mismo espacio político, y dice esto. Pero la única que... Segundo, sí, solamente recordar la Constitución Nacional sobre el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado Nacional. La Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional en nuestro país porque está incorporada y fue ratificada, donde una de las cosas que plantea es el acceso accesible, equitativo, cercano, inmediato a la salud de los niños, niñas y adolescentes de cada uno de los países. Con lo cual, la salud de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina tiene carácter constitucional. Atrás estaba Álvarez Rivero pidiendo la palabra porque le quería volver a contestar a Guadalupe Tagliaferri. Pero esto fue parte del debate hace un rato nada más, dictamen de mayoría para la emergencia pediátrica. Imagino que Rivero habrá contestado, uy, es verdad, me olvidé de leer la Constitución. Tienen razón, no, mala mía. Mala mía, perdón, me equivoqué. Creo que no hizo eso. No. Es insólito, ¿no? Realmente... llama poderosamente la atención. No, el nivel de ignorancia, pero es, o sea, porque fingir que no conoces la Constitución a estos niveles, con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, me parece delirante, no sé, me parece algo tan bajo. O algo a lo que llegamos, que es lo que se va construyendo, porque ustedes recuerden que Sebastián Pareja creo que dijo, no importa el currículum, uno de los diputados de la Libertad, no voy a leer ningún proyecto, yo voy a ir a levantar la mano automáticamente, sí. Más escribanía eso, ¿no? Decía la escribanía. Pero esto ya llegó. No es que es el futuro en función de los candidatos que ahora propone Libertad Avanza. No les importa nada. No hay esto no es escribanía, porque la senadora está argumentando. Está tratando de argumentar por qué rechaza, diciendo que no hay derecho de las infancias y de los adolescentes a acceder a la atención de salud pública en el Hospital Garrahan. Me parece que cruzó una
y que parece normal que diga eso. Dame de vuelta a Álvarez Rivero, porque escucharlo con detenimiento y presten atención ahora, si hacemos un bar, en la gestualidad, en el rostro, en el gesto de Álvarez Rivero cuando parece haber descubierto que no había derechos para la atención de los niños en la Argentina. Miren. Hacer un aporte. Yo digo, no creo que ir al Garrahan juzgados, ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Sí, por ejemplo, les digo, Córdoba tiene una academia... Ese derecho no lo conozco en ningún lado y abre la órbita ocular, como tratando de subrayar lo que estaba diciendo, ¿sí, Hernán? No, me parece que, a ver, es innecesario que haga eso. Claro. Dudo que no conozca la Constitución. Dudo que no haya sido consciente, senadora. Claro. ¿No es consciente de lo que dice? Sí. Me parece que la respuesta es, se sobregiran en gestualidad hacia su propio espacio interno, ¿no? Lo que hace Lilia Lemoyne, por ejemplo. A ver, me gusta esa teoría. Dice, tengo que demostrar no solo que voto, sino que además soy capaz de defender lo más indefendible de todo. Soy mejor. Claro. Yo soy Exactamente. mejor. Tengo que mostrar que yo soy capaz de defender absolutamente cualquier cosa, ¿no? Por eso te digo que no es escribanía, claro, esto. Está bien. Esto está bien lo que dicen. Es intencional, diría yo. Está Deliberado. está forzando muchísimo a la escena para que vean hasta dónde está dispuesta. Claro. Bueno, es la senadora que cuando estaban los votos, estaban las presencias suficientes para trabajar en una comisión, creo que María Recalde era el vicepresidente, no recuerdo a qué comisión era, se levantó y se fue. No quería que funcione la comisión, pero estaban las premias y no se juega este partido. Y tuvo que volver, la forzaron a volver. ¿Me decía Juli? Bien. Bueno, ya la vamos a seguir porque me parece que esto llegó para quedarse. Pero insisto, no es lo que puede llegar a pasar respecto del nivel de debate en el Congreso a partir de ahora, es lo que ya está pasando en el Congreso. Nos vamos con Hernán Lecher a pantalla con esta pregunta, miren, como portada. ¿Degenerados previsionales? Es la pregunta que se hace Hernán Lecher, jugando con la idea de degenerados fiscales, que es de lo que acusa el gobierno a todos los que quieren mejorar, por ejemplo, la situación previsional de jubilados y jubiladas. ¿Por qué esto, Hernán? Bueno, vos lo anticipabas. Vos viste que el debate, y en buena medida el debate de lo que mañana se va a discutir nuevamente en el Congreso, tuvo que ver en las voces del oficialismo en cuestionar a los legisladores que votaron, por ejemplo, la actualización jubilatoria, en buena medida del retraso que tienen hoy, del bono que está congelado desde el principio prácticamente de la gestión. Sí, claramente. Necesario, pero parche al fin. El argumento del gobierno es esto no se puede votar porque son unos degenerados fiscales. Sí. No importa si en la ley estaba o no el financiamiento, porque de hecho estaba. Vos podés discutir si me gusta o no. Uno podría decir, son degenerados fiscales si la fuente de financiamiento de algo votado no me gusta a mí, diría el gobierno. Claro. Bien, esa es la definición de degenerados fiscales. Pero esa vocación por discutir financiamiento me motivó a hacer este planteo y esta pregunta que vemos atrás. ¿Degenerados previsionales? Si tanto te preocupa el financiamiento. Bueno, discutamos posta el financiamiento. ¿Estás financiando o no estás financiando? No lo motiven a Lecher, o cuando Lecher se motiva, sonaron, Cruzo los brazos. Bueno, y entonces, uno podría, voy a spoilear la conclusión, podríamos concluir, saquémosle los signos de pregunta. Sí. En el gobierno son claramente degenerados previsionales, porque voy a usar un término poco académico, están haciendo percha al sistema previsional. ¿Bien? Sí. No es novedoso, spoileo también esto, no es novedoso, ya pasó con Macri en alguna medida, pasó mucho en la década de los 90, porque las fuentes de financiamiento del sistema previsional son medio las mismas en cualquier momento y diría en cualquier lugar, es decir, voy a otro país y voy a encontrar las mismas cosas. Claro. El sistema previsional, ¿cómo funciona? Yo creo que el que está viendo del otro lado lo sabe, pero vamos a explicarlo muy sencillamente. Pero es importante porque este debate así profundo parece pasarse de lado, digamos. Claro. ¿No? Los trabajadores activos hoy, los que estamos laburando en la actividad, bueno, hacemos nuestros aportes, el empleador hace sus contribuciones patronales y eso sirve para financiar en la Argentina una parte importante, alrededor del 60%, de la jubilación. Es decir, los activos o trabajadores activos
le pagamos, diría, hago comillas, a los trabajadores pasivos su jubilación. Bien, a los trabajadores que no están en actividad hoy. Ese es el esquema, se llama solidaridad intergeneracional. Linda palabrita, ¿no? Sí. Su sistema solidario. Exacto, que además se recuperó cuando se recuperó el sistema previsional o se estatizó nuevamente, porque el sistema de AFJP no era eso. Claro. Yo con la mía, y en todo caso me la timbiaba una FJP, Claro. y fin, en el medio que el Estado se haga cargo. Entonces, ojo, también en el sistema previsional argentino hay una parte que tiene que ver con rentas generales, se financia con IVA, otros impuestos. Bien. Bien. Y esto siempre está en discusión, porque viste que desde el oficialismo, en general desde las voces más liberales, dicen el escándalo de las moratorias, porque eso hace impagable el sistema previsional. Pará, si yo miro los números, cuando se aplicó la moratoria y se incrementó sustancialmente la cantidad de jubilados, sin embargo, fue a la par de una mejora de la sustentabilidad del sistema previsional, es decir, pagaban más jubilaciones con los aportes y contribuciones que antes. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque se generaban más puestos de trabajo y mejores salarios. Bueno. Doy indicios de lo que vamos a ver. Dale. Hoy leí algunas cosas, pero cuando vos pensás que el sistema es solidario, tiene solidaridad intergeneracional y está atado al trabajo, lo primero que tengo que pensar es, a ver, ¿se generaron puestos de trabajo o no se generaron? Claro. Porque si no se generaron estamos en problema. Y si se generaron muchos, bueno, la cosa empieza a funcionar. Acá tenemos los números, 223.537 trabajadores registrados menos. ¿Bien? Le saqué, podríamos agregar los monotributistas, pero se los saqué trabajadores registrados público-privado que aportan y con esos aportes van a contribuciones patronales. Bueno, acá tenés la curva. Y agrego un poquitito más, me voy un poco para allá. Nada indica que esto va a cambiar. ¿Se entiende? Claro. Decir, un libertario me dice, no, pero ¿sabes qué? Esto era necesario, pero dentro de 2 años está 800.000 puestos de trabajo. No. ¿Dónde? Si entregaron la actividad en pos de encontrar este tipo de cambio. Claro. Difícil. No va a mejorar. Diría imposible, salvo que, no sé, la minería estalle y ni siquiera, porque genera tan pocos puestos de trabajo que es imposible que tome de mismo en estos números que estamos hablando acá, casi 10 millones de trabajadores registrados públicos y privados. Pasemos a lo siguiente, claro. Trabajadores, ¿y cuál es la otra? El salario. Si las dos fuentes de financiamiento que inyectan guita en el sistema previsional son sobre todo estas dos. Hay dos más. El aporte proporcional. Claro, como el aporte y las contribuciones están atadas a los salarios, y los salarios caen, también le pegan las contribuciones en los aportes. Bueno, el salario de cayó 5,5, estoy siendo generoso, porque está con la inflación del INDEC. Después al final del programa te quiero contar algo porque hubo un poquitito de ruido. Bueno, sí, tienes razón. Se fueron un par de funcionarios. Hubo algunas renuncias del INDEC. Sí, dos muy sensibles en los dos lugares donde estamos cuestionando desde hace al menos un año la metodología. Entonces bueno, menos destrucción de puestos de trabajo y destrucción de salario. Sí. Mucho menos ingreso al sistema solidario previsional. Le pegaste un cañonazo, le tiraste en la línea de flotación, diría. Bien. Pasemos a la tercera. Y hay dos más. Esta se suele hablar con mayor asiduidad, bueno, el tema de la informalidad. 42% está en la actualidad, subió, con lo cual está en un nivel muy alto. No es un problema nuevo, la informalidad no lo inventó Milei. No es un problema ¿no? nuevo, tiré la serie para atrás. Sí. En el 2015 era bastante más baja, hay que decirlo. Pero es cierto que desde hace, no sé, 10 años estás en estos niveles y no solo no baja, sino que está como estabilizada en ese nivel. Acá puedo decir, bueno, esto se incrementó. El problema es que las políticas que se aplican en la Argentina, de nuevo, ninguna me dice que esto va a bajar. Al contrario, porque hoy tenés una serie de abordajes del mundo del trabajo que tienden, diría casi a premiarte si tenés trabajadores no registrados, lo cual es un gran problema. ¿Vos te acordás que en la ley Bases, de hecho, sacaron las multas para... Sí, claro. Bueno, es difícil que con ese incentivo a traer trabajadores no registrados, a mí se me ocurra, porque soy buena gente, vamos a registrarlos. Raro. Bueno, y finalmente, algo que tiene que ver también, y está íntimamente ligado con esto, vamos a la última placa, que es aportes y contribuciones y un poco la precarización laboral. ¿En qué sentido? Bueno, aportes y contribuciones respecto de que las políticas del gobierno se orientan a
perdonar contribuciones o aportes, diría contribuciones patronales, porque a los aportes no, pero contribuciones patronales y sin generar dinamismo en la actividad económica ni ninguna cosa. El RIGI, el blanqueo laboral, el régimen de colaboradores. Y acá yo agregué tercerizados, porque claro, si a mí no me controlan nada, me lo decían, lo digo porque hablé mucho de esto en la última semana, muchas empresas grandes, no ya chiquitas, las grandes, personas que tenían contratadas en relación de dependencia las tienen como monotributistas. Bien, las tercerizan. No acá, porque no la pueden hacer las grandes acá. Pero las grandes sí lo hacen, de hecho. Sí, total, ¿quién va a venir a controlarme? Claro. ¿Quién me va a decir que está mal? ¿Se entiende? Sí, sí. Si no existe mal el Ministerio Y de lo que Trabajo. decía, ¿no? El fin de multas por Y registración. el fin de las multas por una registración, que es digamos, una promoción para que Pero entonces, no hagas el truco, Hernán, registración. es desenganchar la discusión sobre el sistema previsional y que la plata no alcanza del modelo de país. Sí. Es decir, si vos no discutís una cosa con la otra, o si tenés un modelo que va, como vos explicás, a la informalidad, a la reducción de los aportes, a la baja del salario, etcétera, etcétera, lógicamente vas a tener una torta mucho más chica para pensar un sistema previsional. Lo que pasa es que han trabajado mucho algunas voces ortodoxas y liberales Sí. para desenganchar esto que vos decís, estos dos debates. Entonces te venden que el sistema previsional, no te lo suelen decir, pero que supuestamente el sistema previsional va a funcionar mejor si yo hago todo esto porque esto va a generar más puestos de trabajo. El problema es que todo esto genera menos puestos de trabajo y menos financiamiento. Ya está harto demostrado, maestro. Claro. Ya pasó. ¿A quién nos queremos parecer? No sé si quiero conocer la respuesta. Te traje un video, iba a decir hermoso. Gente que confiesa. irónico. Gente que confiesa en público. Sí. No quiero spoilear nada, casi. ¿Querés que lo veamos? Dale. Fíjate. Como ejemplo Sí, claro. de las cosas que tiene Sonar, Perú tiene el 70% del mercado laboral en la informalidad. En la informalidad. En la informalidad, sí. Pero la macroeconomía ordenada hace de Perú, que lo estoy un montón porque es una economía bimonetaria, tiene un montón de cosas en común con nosotros. Pero tiene una macroordenada. Esto salió en vivo, ¿eh? No fue un ensayo y después dijeron, ¿no? Nos venden Perú. En esa entrevista, además, reivindican Perú. Lo llamativo fue, en un momento Caputo se sonreía, después se dio cuenta que la estaban chocando cuando dijo... Pero también... El Caputo también había como ejemplo Sí, Perú pero en es su difícil momento. decir, no, el ejemplo es Perú, que tiene el 70% de la informalidad. Yo no lo diría. O sea, yo lo diría, pero yo Sí. en su lugar no lo diría. ¿Pero el 100% de Claro. laburante en la informalidad? ¿O el Y de sector hecho de la economía? reivindican, en el caso de Perú, que tienen inestabilidad política. Claro, porque si la política se le ocurre querer corregir el 70% de la informalidad, estamos en problemas. Claro. Pero tienen estabilidad macroeconómica. No sé si está la última... Sí. Juli, ¿Cuál es puso? la conclusión de Porque todo acá esto, fue como una Hernán? especie de amenaza. Dije, esto lo quiero poner. Claro. Y que se lea. El sistema se financia, tan básico como esto. El sistema, Pablo, se financia si a los argentinos y a las argentinas le va bien, si hay empleo, si hay salario, entiéndanlo, por favor. Esto es extraordinario. Entiéndanlo. Entiéndanlo. No es tan difícil. No les va a funcionar el sistema previsional si tirás a todos los argentinos por la ventana. No funciona, se desfinancia y terminás con el 70% de trabajadores informales. Te imaginarás que en Perú los jubilados deben orillar el 30%. ¿No? Gracias, Hernán. Va a ser interesante tener esto en cuenta en los debates de mañana, a ver cuánto aparece esta discusión en los debates de mañana en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a cambiar de tema brevemente. Ya vamos a saludar al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Tiene que ver con algo que Irina Hauser viene siguiendo muy de cerca. Es la causa en la que se está trabajando, o se estuvo trabajando el pedido de la familia Yamoche y de él mismo, para que el presidente Javier Milei borre el posteo en el cual lo maltrata, lo violenta muy pero muy fuerte. Y un juez de La Plata, Alberto Recondo, si no me equivoco, toma una decisión. Y lo que dice es, básicamente, yo no soy quien para decirle al presidente qué puede postear y qué no, porque el presidente postea como un ciudadano. Retengamos esto, lo hablamos con Andrés Gil Domínguez, pero escuchemos al juez. Yo no soy la persona indicada como magistrado, no sé cómo debe hablar, cómo debe
expresarse, cuáles son las cosas que puede decir o no decir. No es que amplifica una opinión del niño, sino de la madre. Lo que está criticando quien hace el tuit y luego retuitea al presidente es la actitud de los progenitores, en este caso de la madre, de, según se dice, utilizar al niño para hacer de alguna manera oposición política. Vamos a compartir el mensaje del presidente de la Nación. En realidad es un reposteo que origina todo este tema. Pautino siempre del lado del mal, no falla nunca al momento de operar en contra del gobierno, siempre del lado de los cucas, no falla. Y un usuario de la red social X decía, Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene y Amoche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner. Una entrevista en la que estaban tratando de explicar y argumentar y contar además qué es lo que le habían contestado desde la Agencia Nacional de Discapacidad cuando fueron en el marco del reclamo, digamos, por esos fondos y esos acompañamientos. Andrés, Pablo Caruso y todo el equipo de QRT, saludamos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? A ver, primero, ¿cómo reaccionaron? Vos estás en representación de la familia frente a lo que plantea en el fallo y en estos decires el juez Recondo. No, por suerte, ya en la familia reaccionaron muy bien. Era un fallo esperable por los antecedentes que tiene Recondo, sí, que ha convertido el Juzgado Federal de La Plata que titulariza en una máquina de rechazar planteos desde que asumió Javier Milei a los distintos actos que ha emitido el presidente, el decreto de necesidad de urgencia 70-2023 en adelante, rechazado muchas veces in limine, con lo cual... In limine sin argumentar, sin dar el... Sin dar trámite, directamente, lo presentan y lo rechazan, con lo cual era bastante esperable que tuviera una sentencia con estas características y lo veníamos hablando especialmente con Ian, explicándole que igual es un camino muy largo que tiene una primera instancia que se terminó, vamos a ir a una revisión por parte de la Cámara Federal de La Plata y eventualmente este caso va a culminar en la Corte Suprema de Justicia. Pero era esperable y de alguna manera la ideología del juez no está solamente en sus antecedentes, sino está en el raíz mediático que hoy protagonizó a la mañana, que esta es una prueba de lo que vos estabas mostrando, en donde el juez, fuera de toda ética judicial, violando lo que es el principio de independencia e imparcialidad de un juez, sostuvo que si él fuera el progenitor de Ian, no lo expondría a los medios como le está exponiendo a la familia, claro, desconociendo que todo niño adolescente tiene por imperio constitucional, por Convención sobre Derechos del Niño, la calidad de sujeto de derecho y titulariza el derecho a expresarse, a participar, a ser oído, a debatir respecto de su vida, respecto de sus derechos, respecto a quien quiera representar. En este caso, Ian representa y defiende intenta defender los derechos de todas las personas con discapacidad. Con lo cual habla... Seguro tiene pregunta, Sí. Irina, pero déjame hacerte algo sobre lo que dijiste recién. ¿Por qué crees que el juez sale a hablar en los medios después de haber dictaminado ese fallo? ¿Qué interpretás ahí? Me parece que sale a hablar para defender su sentencia y muchas veces en los decires surgen cuestiones que están ocultas. Es decir, lo traicionó el inconsciente al juez. Porque justamente el argumento que utilizó hoy el juez en este raíz mediático, muy poco usual para un juez de estas características, es el argumento que viene utilizando los trolls libertarios para agredir digitalmente a Ian y a su familia desde que esto apareció y especialmente desde que se interpuso en la demanda. Es el argumento preferencial de la jauría digital paraestatal de este gobierno para atacarlo a Ian y atacarlo a la familia. Bueno, ese mismo argumento hoy salió a exponerlo al juez, cuando no es parte de la causa, él no tiene por qué salir a dar ningún tipo de lecciones de moralidad y que se quede tranquilo, porque un chico como Ian, que es valiente, comprometido, empático, y con una mamá como Marlene, nunca lo elegiría a él como papá. Así que se quede tranquilo. Irina. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches.
Para ordenar un poco el tema, ¿no? También quería preguntarte, ¿qué implica la decisión del juez, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene y qué es lo que está en juego en esta causa y en el reclamo? Y fundamentalmente está en juego aplicar la protección especial que la Constitución y los tratados sobre derechos humanos establecen a favor de los niños y de las personas con discapacidad. Es aplicar un paradigma en donde cuando hay un conflicto entre un derecho de un adulto y un derecho de un niño debe prevalecer siempre el derecho del niño. Es, de alguna manera, aplicar los contenidos de la libertad de expresión como han sido creados en Occidente hasta el día de la fecha. Es decir, la libertad de expresión siempre ha sido pensado para proteger especialmente a las personas frente al poder, no al poder frente a las personas. Y a su vez también es claramente un fallo donde se juega si el presidente, cada vez que utiliza su cuenta oficial en X, con la tilde gris, que se la otorgan solamente a presidentes, lo hace como presidente y tiene que atenerse a todas las consecuencias de expresarse como presidente, o lo hace como un ciudadano común. Y eso tiene consecuencias notables en varios campos, porque si lo hace como presidente y comete un delito, incurre en agravantes por el cargo de funcionario público, o si lo hace como presidente puede incurrir en varios delitos. Si lo hace como presidente, no está en paridad de condiciones con la persona con el que debate. Y si lo hace como presidente, tiene un deber de prudencia y de cuidado cada vez que se expresa y cada vez que quiere debatir, mayor al que debe tener cualquier otra persona que es un ciudadano común. Entonces, perdón, acá el juez que está de alguna manera protegiendo la situación de Milei, como diciendo, bueno, esto no corre como presidente, ¿no? No, pero lo contradictorio del juez es que el juez puede entender en la causa, puede tramitar esta causa, porque es Milei, si Milei es presidente y si Milei es demandado como presidente. Si no, no la puede tramitar. Si no, uno tiene que ir a la justicia civil ordinaria, porque sería entre pares. Entonces el juez, que primero había dicho que él era competente y la tramitó, considerando que Milei era presidente, ahora dice no, Milei no actuó como presidente. Pero no para ahí, dice, no actuó como presidente, actuó como persona común, pero como persona común yo lo evalúo y a su vez también lo absuelvo. No fue responsable. Entonces, es una contradicción atrás de la otra, más allá de citar fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que de forma contradictoria, que no le dan la razón, fallos de la Corte Suprema de Justicia que no le dan la razón a nosotros en lo que él dice. Más allá de estos déficits argumentales muy serios, el problema central del fallo es es considerar que un presidente tiene una libertad de expresión protegida con mayor intensidad que cualquier ciudadano. Claro. Y Andrés, te lo preguntamos ya, creo que en otra oportunidad, pero creo que vale la pena reiterarlo, porque estamos todos también mirando de costado la causa Libra. ¿Lo que diga el juez Recondo tiene impacto directo en otra causa o son dos jueces con criterios distintos? ¿Cómo se evalúa eso? No, bueno, son dos causas distintas, pero en donde lo que dijo oportunamente el fiscal y que consintió el juez, y por eso abrió la competencia federal, en cuanto a que era posible tramitar este proceso, porque Javier Milei, cada vez que se expresaba en X, lo hacía como presidente, impacta en la causa libre. Porque si vamos a suponer que se considera que Javier Milei no participó en la estafa, ni tampoco integró una asociación ilícita para estafar, pero el solo hecho de ser presidente implica, o haber ejercido como presidente, implica, por ejemplo, incumplimiento de deberes funcionario público o negocio incompatible con la función pública. Si se lo considera una persona común, ese tipo penal no se le aplica. Entonces, lo que pasa es que el juez y el fiscal, al principio de la causa, se aferraron a esta causa, pues ya querían quedar, para sacar una sentencia favorable, y no se dieron cuenta que cuando se la quedaban y tomaban la decisión. Me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, Andrés Gildomía explicando los alcances de esto, además, ¿no?, de la propia causa en la representación de Ian y de su familia. La pregunta de Irina, me imagino, a partir de ahora es si el resto del sistema judicial, del Poder Judicial, va a convalidar esto o lo va a revisar. Pero para mí es una discusión absurda. O sea, estar planteando que Milei en algún momento deja de ser presidente. O sea, que hay cosas que no las hace como presidente. No, es algo que no entra en mi... Como tantas otras cosas. Me quedo pensando en que cada uno de los temas que abordamos, básicamente siempre terminan en esto.
Pero ¿se entiende lo que digo? Es un ridículo. Es que no importa si la cuenta tiene el tilde gris o no lo tiene. Él es presidente de las 24 horas. O sea, realmente es una discusión que no entiendo y me asombra que pueda haber una argumentación jurídica, incluso para defender o decir que acá lo que está en juego es la libertad de expresión del presidente. Claro. No sé, por ahí me estoy perdiendo algo, pero... Bueno, veremos cómo sigue en ese sentido. No pudimos retomar la conversación con Andrés. Un gran abrazo y gracias por eso. Pero Vamos otra vez, perdón, el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en el caso de Ian Moche, con una agravante más, que es los derechos de los niños y niñas con discapacidad, que todos tienen protección constitucional, tienen una protección mayor. Y no entiendo cómo un juez federal ignora esto. Eso es la otra cuestión que realmente Como una senadora ignora que en la Constitución están garantizados los derechos. Es lo mismo, por eso te lo digo. O sea, otra vez con los derechos de los niños. Algo huele muy mal, ¿no? En la Argentina, no en Dinamarca. No sé cómo sea en Dinamarca. Bueno, de costado estamos hablando de la causa Libra. Con portada nos metemos en los cuentos de la cripto porque se dieron novedades, en este caso en la causa que se sigue en Estados Unidos, Irina. Pasó algo en Estados Unidos que algunos veían venir. Y otros nos sorprendimos un poquito más. ¿Se acuerdan que la jueza de Nueva York, Jennifer Rollon, había congelado los fondos de Hayden Davis? Hayden Davis es el empresario creador de Libra, que estuvo en la Argentina el año pasado 6 veces, reunido además en 3 oportunidades con Javier Milei, y en otra, por lo menos en el famoso Tech Forum. En Estados Unidos lo que tramita es una causa civil y la jueza preventivamente había congelado los fondos de una billetera de Hayden Davis donde había 57 millones en USDT o SDC, que es dólar cripto. Eso es lo que se pudo congelar, pero estaba inmovilizada la billetera y de alguna manera lo que pasa ahora es que queda librada la posibilidad de que él pueda utilizar no solamente el dólar cripto, sino otras monedas que tiene. Y entre esas monedas hay algo de Libra. Vos decís, ¿y eso significa algo? Claro. Bueno. Fernando Molina, que es un ingeniero en sistemas que está muy metido en este tema, viene explicando que no podría mover la cantidad de Libra que se le antoje a Hayden Davis, que podría mover cerca de 20 millones por mes, pero que igual como no tiene liquidez esa moneda, es como si no valiera, es como nada, si no valiera hoy absolutamente nada. ¿A qué juega Hayden Davis? Claro, ¿Y por qué le sirve lo que hizo la jueza en Estados Unidos? Bueno, porque aspira a resolver alguna cuestión acá, diciendo, ok, yo le voy a transferir a la gente que esperaba el fondeo para sus pymes en tecnología, que había prometido el presidente Javier Milei en su famoso tuit. Yo a Viva la Libertad Project, que es este proyecto de supuesto fondeo que nunca existió, les voy a transferir tokens de Libra para que vean que yo no quise estafar a nadie. Como si eso los culpara de alguna manera. Bueno, es lo que podría llegar a ocurrir y es lo que varios especialistas que siguen esto de cerca hoy ya estaban tuiteando después de que sale la decisión de la jueza de Nueva York. Es una posibilidad que intenten jugar con esto en la causa de acá. Quiero decir igual 2 cosas. ¿Esto cerró la causa en Estados Unidos? No, no la cerró. Pero se van a tener que esmerar los demandantes en demostrar que ellos realmente estuvieron afectados en algo gravísimo. Hoy los abogados de Hayden Davis en Estados Unidos salieron inmediatamente a festejar con una especie de comunicado donde decían, bueno, nos están dando la razón porque nadie puede explicar acá la supuesta estafa e incluso el demandante no puede demostrar que haya perdido más de $60, ¿no? $60. Sí, por eso te digo, cosas por el estilo. Ahora, ¿qué pasa con la causa en Argentina? ¿Y qué es lo que nosotros venimos señalando? Por eso digo, tomo lo que pasa en Estados Unidos como un dato que puede llegar a impactar acá de alguna manera, sí. Pero hay que ver qué hace la jueza Servini y el fiscal Eduardo Tayano, porque hay algo que se está investigando acá, o que se debería estar investigando, que es un poco más grave que una estafa. Que es si acá hubo pagos ilegales o no. ¿Qué es lo que nos trajo Martín Romero? Claro.
uno de los damnificados, que además es querellante y que además es un especialista en cripto. Que él nos dijo que en realidad, ¿por qué si había tantos interesados con mucho recorrido y mucha espalda en el mundo cripto en el desarrollo de las criptomonedas en la Argentina? ¿Por qué? Le preguntamos nosotros, fue con estos Runfla. Claro. Él dijo fue porque ellos le pusieron la plata, porque ellos coimearon el acceso a Milei. Bueno, esa es una de las hipótesis. Y de hecho hay algunas capturas de chats del propio Hayden Davis que publicaron revistas especializadas de Estados Unidos, pero que están incorporados a la causa acá, donde Hayden Davis dice, sí, yo le pagaba a la hermana para controlarlo a él y para que haga lo que yo quiera. Bueno, cuán verosímil es eso, cuán verídico es, no sabemos, pero hay otros empresarios que estuvieron en el Tech Forum acá el año pasado que dijeron algo parecido. A mí me querían cobrar para reunirme con Javier Milei. Entonces, me parece que ahí está el punto. La cuestión de la estafa, ok, sí, se va a seguir discutiendo si hubo estafa o no hubo estafa, pero me parece que eso desvía un poco la atención de un tema que puede llegar a ser más grave, que es la cuestión de si hubo coimas o no hubo coimas. Y otra cuestión que para mí tampoco es menor, que recién algo Andrés Gil Domínguez mencionaba, ¿no? Vos sos presidente y compartís un posteo de algo que termina siendo una defraudación para personas que invirtieron en una criptomoneda. Te mostraste interés en un negocio privado. Eso en el Código Penal tiene un nombre. No corre para... Claro. No corre porque la cuenta de Javier, porque no estaba tuiteando como presidente, no sé, digo, tiene si un nombre... lo hizo como ciudadano común, no lo hizo como presidente, es muy distinto. Bueno, pero en este caso, claro, para este delito que sería el de negociaciones incompatibles con la función pública, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo lo que pasó en Estados Unidos. Es raro que el famoso estudio de este Burwick Law, que representa a algún sector de los damnificados y que promovió la causa colectiva, haya pisado un palito acá. Es raro, es una situación extraña. Bien. Pero la causa no está terminada y me parece que lo más importante debe estar por venir ahora. Por lo menos en la causa en Argentina debería ocurrir eso, porque ya aparecieron transferencias muy sospechosas de Hayden Davis y como contamos la semana pasada, los hombres que le presentaron a Davis a Javier Milei, que son Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, también tienen movimientos muy sospechosos en sus cuentas. Y una de las cosas que hicieron fue intentar burlar a la medida cautelar que... Moviendo sus propios fondos, entre que el fiscal pidió que les congelaran sus cuentas y que la jueza María Servini lo ordenó. A ver, Iri, dos cosas. Por eso mañana es una jornada importante en diputados, por los vetos, por los proyectos de los gobernadores, pero también porque se van a discutir las nuevas reglas de juego de la comisión investigadora que tiene todos estos elementos para tomar decisiones. Y otra pregunta, Irina lo conoce mucho más. ¿Cuánto va a depender la velocidad o la determinación del Poder Judicial en función del resultado electoral, de los resultados electorales en la Argentina? Siempre pasa, siempre olfatean el momento, ¿no? O la situación de debilidad o no del gobierno. La vida de Comodoro Pi. Claro, Comodoro Pi. Sí, ese manejo tiempista de las Porque es una causa muy grave, compromete muy seriamente al presidente y a su entorno, ¿no? Gracias, Siri. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, no sin antes contarles y recordarles que cada día vamos a compartir las ofertas Bomba de Ribeiro en su nuevo Marketplace. En este caso, la oportunidad perfecta para renovar tu computadora ya llegó. La notebook Asus ViBook 16 pulgadas está con 32% de descuento, 32% off. Ahora en 799.999 pesos y lo mejor, te la llevas en 6 cuotas sin interés de 124.999 pesos. Pantalla Full HD de 16 pulgadas, procesador Intel Core i3 121.5U. Los especialistas conocerán muy bien de qué se trata. 8 GB de RAM, 256 también de memoria interna para que trabajes, estudies y disfrutes con velocidad y rendimiento en todo momento. Y además, el envío es gratis con reintegro. Entra a ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, vamos a charlar con el colega Sebastián Lacunza. Le vamos a preguntar, porque lo está haciendo muy de cerca,
En el marco de la candidatura de José Luis Espert, ¿quién es Fred Machado? ¿Y cuál es la sospecha respecto del vínculo de Fred Machado con José Luis Espert en la campaña de 2019? Y también les vamos a dar algunas claves de lectura de la sesión de mañana en Diputados, donde se ponen en juego 2 vetos muy importantes para el gobierno de Javier Milei y, por supuesto, para las personas afectadas, discapacitados y jubilados y jubiladas. Todo eso después de la pausa. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? A partir de este momento, comienza el horario de protección al menor. El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses elegimos a nuestros representantes para cargos provinciales y municipales. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses elegimos a nuestros representantes para cargos provinciales y municipales. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguimos en QR, les adelantamos, vamos a charlar con el colega Sebastián Lacunza y compañero de rutas también, gran tipo, gran profesional, porque está siguiendo muy de cerca la relación de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, las elecciones de octubre, con Fred Machado. Fred Machado, vamos a preguntarle efectivamente quién es, que no cuenten la historia, pero vean lo que publicó hoy en Diario AR y son historias para seguir las de Sebastián. ¿Qué sabés del tema Fred? Mensajes reveladores del vínculo Espert-Machado, agenda de viajes y un auxilio inesperado. El impacto en armadores de la campaña 2019 ante la detención del empresario acusado de narco por un tribunal de Texas expone la densidad de la relación. WhatsApp, aterrizajes y una foto sugerente, una trama conduce a una probable ayuda a la campaña de Espert en 2019, articulada con Guado de Pedro, que el senador desmiente. Seba, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto grande estar con ustedes. Para nosotros también. Espero que andes muy bien. A ver, Seba, ¿quién es Fred Machado y por qué se está siguiendo de cerca el vínculo que pudo haber tenido con José Luis Espert en la campaña del 2019? Bueno, Fred Machado es un argentino oriundo de la provincia de Río Negro que emigró a Estados Unidos a principios de la década del 90. Allí hizo una carrera empresarial, empezó bastante de abajo, se dedicó al negocio de la aviación, compra-venta, alquiler, transporte. Eso le dio muchas relaciones, sobre todo en Florida, y luego incursionó en la minería en Guatemala. Antes de la campaña del 2019, se metió en este negocio en una zona donde hay muy poco Estado en Guatemala. Esta persona se acercó o fue acercada a la campaña de Espert, de José Luis Espert, en el año 2019. Recordemos, por un breve marco, era el último año de Mauricio Macri en la Casa Rosada, con bastante debilidad, con mucha crítica también por derecha de lo que era incipientemente los libertarios, la ultraderecha. Allí había un movimiento y se presenta la candidatura presidencial de José Luis Espert, al principio apoyado por Milei, Giacomini y otros personajes de ese rincón, y se echa a andar esta candidatura. El gobierno de Macri le bloquea los apoyos económicos y políticos, es decir, fue muy precario el comienzo y toda la campaña de la candidatura presidencial de José Luis Espert bajo un frente que se denominó Despertar. En ese marco, con muy escasos apoyos políticos y económicos, acercan a Fred Machado, que era este personaje, este empresario, con estos supuestos antecedentes y una inquietud por las ideas liberales en América Latina. Así llega al conocimiento de Espert. Simplemente como dato de color, el acuerdo por el cual se acerca y compromete un avión de libre uso que José Luis Espert utilizó intensamente durante esa campaña, una camioneta blindada Jeep Cherokee y fondos en efectivo. Estos tres elementos fueron acordados a bordo de un avión, el que está en la foto allí detrás de Espert y Nazareno Echepare, que estaba estacionado en el hangar de San Fernando. El Machado citó a una reunión y allí fue Espert con dos colaboradores en marzo del 2019 y sellaron el acuerdo. Hasta ahí, pregunta, Seba, ¿cuáles son las reglas de juego respecto de quienes quieren aportar o quienes quieren acercar fondos de campaña o logística de campaña en la Argentina en ese sentido? Es decir, más allá de dónde proviene ese dinero y qué es lo que pasa con Fred Machado con el narcotráfico, ¿qué es lo que se puede y lo que no se puede? Bueno, recordemos que ahí ya regía la reforma electoral que se implementó en el 2013, creo que fue la primera elección que se votó con el nuevo sistema de primarias, o creo recordar 2013, que establece una serie de límites al financiamiento. De todas maneras, Pablo, tampoco vamos a descubrir América y a sorprendernos
que haya un empresario que aporta fondos en una forma poco transparente y poco declarada. En ningún espacio político, digamos, ¿no? En ningún espacio político, incluso espacios políticos que apoyan a terceras fuerzas para debilitar al principal rival. En este caso había un bloqueo del apoyo por parte del macrismo y recordemos 2019, Alberto Fernández, Cristina Fernández, no les venía del todo mal que surgiera una fuerza por derecha. Que le saque votos eventualmente a Macri, claro. Ahora, lo que sí se trasluce en toda la campaña, y no estamos hablando todavía del factor narco, es decir, de la sospecha que recae sobre esta persona, sobre Fred Machado, es que hay determinadas candidaturas que se montan más por negocio que por política, porque la candidatura es una forma de que se acerquen empresarios, que pongan dinero, que fuerzas rivales se interesen, y en este caso hubo un aporte que dicen en la campaña de Spert por parte de Machado fue el principal aportante y algunos dicen el único aportante privado en la primera parte de esa campaña. En el momento en que llega Machado, algunas personas del grupo de Spert que se fue formando con exmenemistas, gente, ya te digo, a la derecha de Macri, unos cuantos arribistas, algunos dicen, yo al avión y a esa camioneta no me subo. Advierten en la mesa chica, porque ya no les cerraba mucho esta historia del empresario de la aviación emigrado hacía, en ese momento, 3 décadas, interesado en promover las ideas liberales. Claro. Simplemente para enunciar lo crucial. 2 años después, abril del 2021, Fred Machado es detenido en el aeropuerto de Neuquén con pedido de extradición de un juzgado de Texas, con una acusación de tráfico de miles de kilos de cocaína y centenares de millones de dólares en 7 países de Sudamérica y de Centroamérica, con una trama de aviones compleja, que eran los que tenían su propiedad y fideicomisos. Todo esto, por supuesto, es probable, presunto, porque no está sentenciado Machado. Sí hay un juicio en Estados Unidos que ya tiene una persona condenada y está Machado a la espera de extradición, viviendo en Viedma desde entonces, desde abril de 2021. Sí, él está detenido a la espera del proceso, digamos. Sí, en un momento, ya cuando él se acerca a Spert en 2019, cuando se produce este encuentro, Homeland Security ya lo tenía en la mira a Machado, lo seguía, lo convocaba, le pedía explicaciones, porque aparecían aviones que él había vendido cargados de droga en alguna región selvática o aislada de Centroamérica y de Sudamérica, y había tenido una conexión con un viejo caso narco, el narcojet de los hermanos Juliá, a través de una persona que había trabajado con él. Entonces las autoridades y fiscales de Estados Unidos lo convocaban y le pedían alguna explicación. Listo, en Guatemala, listo, gracias, volvemos. Y eso había ocurrido. En el 2019 ya empiezan a poner el foco más detenidamente, pero él no estaba imputado en ese momento. Sí crece el caso y se transforma en una acusación muy pesada que se materializa en el año 2021. Seba, lo último, ¿cuánto crees que esto va a pesar en la campaña o en la eventual candidatura de Spert? Porque viste que suele decirse, mira, los núcleos duros, se muestre lo que se muestre, siempre van a terminar acompañando y creer que hay por detrás una suerte de campaña para ensuciar la imagen de Spert. Siempre están los sectores fluctuantes, ¿no? Los que observan esto y le dan otro peso. ¿Vos qué crees? Que toma un riesgo la Libertad Avanza al ponerlo como primer candidato, porque toda esa campaña terminó muy mal dentro de la experiencia Spert, del Frente Despertar, porque hubo acusaciones de que el dinero se había ido, se había extinguido,
antes de tiempo, sospechas, vos te lo llevaste, porque el partido, me apoyó un partido, me lo sacaron. Luego está entre las PASO y la primera vuelta, hay también, y está citado en la nota, fuentes que afirman haber recibido fondos en ese momento de parte o con un contacto con Guado de Pedro, que Guado de Pedro niega terminantemente, pero hay fuentes que señalan una vinculación, y también con Horacio Rodríguez Larreta. Esto es post-Machado, es decir, llegan muy con la soga al cuello a las PASO. Espert en el año 2019, que le fue mal en esas elecciones, sacó en la primera vuelta 1,4% de los votos en la elección en la que Alberto Fernández fue electo, tuvo un epílogo económico muy bueno, porque se compró la casa de Bécar de 250 metros cuadrados, piscina, parque, la misma a la que fueron a escrachar allegadas a Mayra Mendoza, el 1 de noviembre de 2019. Las elecciones fueron, creo, el 27. O sea, estas cuestiones dan lugar a mucha bronca dentro de la campaña. Yo hablé con una decena de fuentes, algunas con conocimiento muy pormenorizado de lo que yo transmito. ¿Enojado respecto de qué pudo haber pasado con esos fondos? Y bueno, claro, porque como terminó mal y terminó en medio de acusaciones, Espert se compró esa casa y se compró un BMW de $90.000 en el año 2020. Entonces, hay una serie de elementos de cabos sueltos, que algunos fueron los que yo fui informando en el diario Ahora en las últimas 3 semanas, que pueden deparar una ingrata sorpresa durante la campaña. Yo coincido, Pablo, con vos, que en campañas en algún momento puede haber hasta una filmación de un candidato cometiendo un delito y los electorados se abroquelan, no entra nada, seguimos votando, hay ejemplos. Pero también a veces ocurre lo contrario. No nos olvidemos que Karina Milei resistió esta candidatura y es aparentemente una decisión de Javier Milei. Es una relación muy vidriosa entre Milei y Espert, después con idas y vueltas. Entonces, yo creo que puede ocurrir. De hecho, Espert logra que no le pregunten sobre esto en las entrevistas que da. Concurre habitualmente a medios de Clarín y La Nación y otros, y no le preguntan. No aparece un tema tan espinoso, ¿no? Con tantos elementos noticiables. Pero bueno, en campaña las cuestiones surgen, las posibilidades de preguntarse acrecientan, entonces... Se tienen que exponer un poco más, claro, los candidatos, ¿no? Se ven forzados, e incluso algunos, por supuesto, colegas de esos medios pueden en algún momento romper cierto cono del silencio. Entonces, bueno... no es una figura fácil. Me quedo con esto que decías, asume un riesgo muy grande la Libertad Avanza de llevarlo en este contexto a Espert como cabeza de lista. Seba, gran trabajo, gracias y un abrazo grande. Un abrazo. Que esté muy bien. Seba Lacunza. Fíjense, porque incluso dentro de la propia Libertad Avanza, en ese momento, como contaba Seba Lacunza, no estaban las cosas muy bien en la relación, incluso hasta con el propio Milei, idas y vueltas del profe, como le dice Milei, pero miren lo que decía Lilia Lemoine en ese contexto. Esto es un saludo a todos los expertistas. Quiero solidarizarme con todas aquellas personas que le creyeron a Espert, porque yo fui una de esas personas en su momento que le creyó a Espert. Y hace meses que vengo avisando que se fue con Juntos por el Caño, por el Cambio, se fue por el caño también. Les vengo avisando que es un valijero, les vengo avisando todo lo que es. Bueno, él acaba de declararlo en persona, así que mis más sinceras condolencias a todos los adolescentes que tanto él como Mechi reclutan y los mandan a atacar a otras personas y después los descartan.
Esto era en la campaña del 2021, cuando finalmente Espert y Milei, bueno, se discuten, se pelean, toman senderos distintos, luego la vuelta a la vinculación, ¿no? Pero estamos en momentos en que esto, qué sé yo, capaz juega, capaz no, medio que vale todo, se puede decir cualquier cosa, veremos, como dice Sebastián, que dijo algo muy interesante, dice, cuidado porque en el medio de la campaña pueden aparecer novedades sobre esta misma causa. Bueno, nos vamos a meter con otra causa importante, tiene que ver con el fentanilo contaminado y también hoy novedades, porque empiezan a llegar pericias importantes, Irina. El cuerpo médico forense, junto con peritos de las partes que están interviniendo en la causa, tanto de querellas como del propio laboratorio HLB Pharma, firman un informe donde lo que se analiza es una relación entre 20 historias clínicas y las bacterias que estaban presentes en las ampollas de fentanilo de este laboratorio. Describen distintos tipos de vinculación que puede haber entre el fentanilo que recibieron los pacientes y el desenlace, ¿no? Estas personas que fallecieron. Sí. ¿Qué incidencia tuvo este fentanilo administrado en los fallecimientos? Esta es la pregunta que se plantea en términos un poco más complejos, este análisis que hacen los peritos. Y lo más importante... Si es causa de muerte o no. Si es causa de muerte o no, exactamente. Y lo más relevante es que de las 20 historias clínicas que analizan, hay 12 donde encuentran lo que llaman un nexo concausal. Tenemos ahí el texto para verlo. El nexo concausal define los casos en los que el cuadro infeccioso vinculado a los microorganismos con demostrada identidad fenotípica, dice este texto, molecular y genómica, con los recuperados de las ampollas de fentanilo, constituyó un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal. Guarda relación con el fármaco contaminado, es bastante explícito, ¿no? Es bastante explícito. Esto se afirma en 12 de los 20 casos. Sí. Me preguntas a mí, yo te diría que es suficiente como para que el juez pueda avanzar en lo que está analizando. Le falta recibir un informe del Malbrán, que probablemente lo reciba mañana, que es el que tiene que determinar cómo se produjo la contaminación de las ampollas. Porque además, García Furfaro, Ariel, el dueño del laboratorio, está tirando distintos tipos de teorías en las notas que da, y alguna de ellas hasta dice que es un boicot, un sabotaje. Que un sabotaje, como si alguien hubiera inoculado estas bacterias en las ampollas. Bueno, lo que va a determinar el estudio del Malbrán es el mecanismo por el cual estas bacterias ingresan a las ampollas contaminadas. Que hoy, o sea, la tranquilidad es que están fuera de circulación, o sea, que eso no corre más. Todavía no se sabe si puede haber algún caso más detectado, porque habiendo sido utilizadas alrededor de 40.000, puede ser que surjan más casos que los conocidos. Ahora, acá también hay una cuestión. Yo pregunto, ¿no? ¿Hay imputados en la causa? Y bueno, todo el mundo me está contestando. Por ahora no es que se sabe. Hay personas sospechadas. Hay personas sospechadas, vinculadas al laboratorio, y relaciones con personas del laboratorio. Y acá la otra gran pregunta es a lo que yo me refería al comienzo del programa es, ¿y la MAT? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Porque, bueno, hoy hablaba, por ejemplo, con funcionarios en Rosario. O sea, que en Rosario hay hospital público y hospital privado que han tenido casos. Ellos son querellantes además en la causa. Y me explicaban lo mismo que en la provincia de Buenos Aires, que es, ¿por qué se compraron ampollas a ese laboratorio? ¿Se compra también a otros laboratorios? Y me dan una explicación muy parecida. Bueno, ahí en Rosario contratan con 2 laboratorios. Pero en el caso de HLB Pharma,
la cuestión de los costos era fundamental. Fundamental, la cuestión de los bajos costos. Sí. ¿Por qué? Porque encima en Rosario, si vos no comprás al que te vende más barato, estás cometiendo una infracción a la ley. Ahora, en el caso de cuando se produce la compra, ¿tiene que estar aprobada por ANMAT ese medicamento? Entonces acá hubo algo previo, digo, además de los informes que conocemos, sí, que alertaron sobre los lotes que podían estar contaminados y los problemas que había en la producción, hay algo que tiene que ver directamente con la aprobación en el momento que está comprando o una institución o el sistema de salud provincial. Y aparecen testimonios, ¿no?, de hay una ex trabajadora que dijo que se sabía, que se conocía dentro del propio procedimiento del laboratorio que eso estaba contaminado, ¿no? Sí. Ahí hay una enorme cantidad de agravantes, ibas a decir algo, Hernán. Bueno, pero esos testimonios van a tener que formar parte de la causa en algún momento, porque no hay muchos testimonios hasta ahora. Claro. También eso es está esperando evidentemente el juez. Más información para la información dura para empezar a... Sí, pero también testimoniales. Sí, las dos cosas. Hernán. No, un dato, porque hoy la verdad que el programa estuvo atravesado por todo lo que va a suceder mañana. Sí. Te agrego algo respecto de esto, es que Unión por la Patria pide la creación de una comisión bicameral de investigación de este tema. La última fue con el tema de Ara San Juan en la época del macrismo. Sí. Así que es algo que va a estar en discusión en el recinto y que es probable, en relación a lo que decía Irina, que se investigue también en la Cámara de Diputados. Recuerden, la Comisión de Salud se había reunido la semana pasada, hablamos con Pablo Yedlin, el titular, y creo que todos los espacios políticos acompañan esa eventual investigación. Creo que también están esperando a ver si efectivamente el gobierno hay una señal o hay voluntad de que el propio Mario Lugones vaya a dar testimonio, digamos, se presente en ese sentido también. Es decir, se están jugando muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado, la responsabilidad del dueño del laboratorio. Después del ANMAT, de por qué con todas las advertencias no hizo nada y finalmente agregó esto. ¿Cuántos elementos del desguace del sistema público de salud y puntualmente del ANMAT, donde llegó la motosierra también, pudieron tener algún vínculo con la deficiencia del ANMAT en los controles que tenía que hacer? Es que acá hay una pregunta que nos venimos haciendo desde la semana pasada, que es ¿por qué en tantos años de existencia del ANMAT no ocurrió... Claro. Una situación así. Una situación de esta gravedad sanitaria, bueno, no ocurrió. Claro. Entonces, bueno, evidentemente los controles funcionaron, uno quiere creer, ¿no? Y acá algo pasó. Y no pasó, o sea, y pasó ahora. Bien. Entonces el juez está esperando más pericias y cuando tenga más elementos seguramente va a empezar a citar. Seguramente ahí va a avanzar. A pedir testimonios. Testimonios y en algún momento... indagatorias. Bien. Bueno, ahora sí nos metemos en la mega sesión de mañana en la Cámara de Diputados y tiene que ver con, principalmente los dos vetos que están en juego. Estamos hablando de la emergencia en discapacidad, estamos hablando de mejoras en las jubilaciones y también la prórroga de las moratorias. Además está el decreto que tiene que ver, o la insistencia, o el veto en realidad, ¿no?, sobre lo que había dispuesto el Congreso para fondos para Bahía Blanca, para la colaboración en la reconstrucción después de las inundaciones en Bahía Blanca. Y están los dos proyectos de los gobernadores, la redistribución de los fondos de ATN y también la coparticipación del impuesto a los combustibles. Muy importante porque tiene que ver con lo que el gobierno le fue retaseando a las provincias y los gobernadores firmaron consensuadamente, incluida la Ciudad de Buenos Aires, para estos proyectos de ley. Es decir, acá se va a votar la otra media sanción porque esto viene del Senado. Antes de empezar tratar de darles algunas herramientas sobre cómo leer la sesión de mañana, que está convocada para el mediodía, vamos a recordar algo que es muy importante. Para sostener el veto, o para sostener un veto presidencial, que es una herramienta que está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, se necesita 1/3 de los votos. Es decir, la oposición debería juntar 2/3 para voltear ese veto. Ahora, y esto es importante, son 2/3 de los presentes, no de la totalidad de la Cámara, de los 157 diputados y diputadas. Quiere decir que va a ser muy importante para calcular los 2/3 quienes estén presentes en la discusión, quienes estén presentes en el recinto.
¿Por qué decimos esto? Porque podría haber una maniobra de algunos sectores para acompañar al gobierno que dan quórum, están presentes, es decir, eleva la cantidad de votos necesarios para llegar a los 2 tercios, pero después se abstienen. Entonces, en la sesión de mañana, abstenerse sería acompañar al gobierno. Y claro, podrían decir, bueno, yo no sostengo el veto al gobierno, no lo acompaño, no rechazo, digamos, la insistencia con el proyecto, pero me abstengo. Y ese sería un favor muy importante que se le va a poder hacer al gobierno para llegar a esa cantidad de héroes necesarios para insistir con el veto presidencial. Vamos a ver primero cómo se votó estos proyectos en diputados cuando llegó el momento. Es decir, estas leyes son las que el gobierno votó. La ley de emergencia en discapacidad tuvo 148 votos a favor, 71 votos negativos, 3 abstenciones, 34 ausentes. Un ejemplo de esto sería, bueno, acá hay que contar las presencias. 148 más 71 negativos más 3 abstenciones. Si esto se volviera a dar, estarían los 2 tercios, que es 148 más menos. Ahora, si hay menos ausentes, más presentes, pero más abstenciones, entonces los votos necesarios para los 2 tercios para insistir con esta ley sería mayor. Vamos a observar también quiénes votaron a favor si mantienen el apoyo a la ley y eventualmente qué hacen las abstenciones o qué hacen los ausentes. Quienes ausentaron, si van a estar presentes o no y cómo votan. Vamos a ver el caso de la mejora de las jubilaciones, de tratar de emparchar un poco lo que se le manoteó a jubilados y jubiladas después de la devaluación de diciembre, estamos hablando de diciembre del 24, ¿no? Sí. Si no me equivoco. 142 votos a favor de la ley de incremento excepcional y de emergencia para jubilaciones y pensiones, 67 negativos, 19 abstenciones, 28 ausentes. Acá no dan los 2 tercios, o es más difícil. De hecho, a esta hora, en lo que el gobierno confía es en que tiene los 2 votos suficientes para insistir con el veto, en el caso de las jubilaciones, también en moratoria, pero que perdería la votación por discapacidad. Es decir, que la oposición lograría dar de baja el veto, derrotar el veto presidencial y que efectivamente haya fondos para la emergencia en discapacidad. Vamos a ver, porque esto va cambiando momento a momento. Si la pregunta era un día atrás, bueno, el gobierno estaba más preocupado, pero todavía faltan muchas horas para las negociaciones. Acá hay algunos votos clave. Uno tiene que ver con la Unión Cívica Radical y otro, por ejemplo, con el PRO. ¿Por qué? Con la Unión Cívica Radical estamos hablando no de democracia para siempre, que por lo menos a priori acompañaría la votación para insistir con la ley o para derrotar el veto presidencial. Por acá hay una pregunta por Rodrigo de Loredo y los radicales que lo acompañan, porque Rodrigo de Loredo quedó afuera de las listas de La Libertad Avanza, fue muy crítico cuando no aceptó un lugar no entrable en la lista de la provincia de Córdoba, dijo yo, sumisión no. ¿Se va a traducir eso en que Rodrigo de Loredo va a acompañar a los distintos sectores de la oposición que quieren darle pelea al veto, que quieren insistir con las leyes? Bueno, esto es una pregunta importante. Y por otro lado, María Eugenia Vidal, que hizo declaraciones nuevamente diciendo que, bueno, sí, es cierto que el PRO acompaña en algunas provincias, no en todas, pero ella dijo, yo no estoy de acuerdo con los acuerdos con La Libertad Avanza, y sobre todo porque fue muy crítica de algunas cuestiones vinculadas a estas leyes. Vamos a compartir lo que decía María Eugenia Vidal en las últimas horas. Oscar Sago, perdón, vamos a ir eso por el lado de María Eugenia Vidal, discúlpenme. Ahora, después está Oscar Sago, que es parte del bloque del MID, y que es muy curioso como lo dice, y creo yo que nos da la razón en cuanto a ver cómo se comportan más allá de decir que no van a acompañar al gobierno. Escuchen lo que decía Oscar Sago, el diputado Sago. No quisiera acompañar el veto, eso lo vamos a definir en el plenario del Comité Nacional con los distintos diputados y con los distintos legisladores y con los miembros de la Mesa Nacional, ¿no? Bueno, pero vos sos influyente, Oscar. Si vos tengo una posición digamos tomada y también escucho y ya escuché a varios de los dirigentes nacionales que por el tema del aumento creemos, te estoy diciendo una media palabra, pero creemos que vamos a ir en el sentido de rechazar el aumento. Porque ya lo dijimos hace un año. De rechazar el veto al aumento. El veto, claro. Es una confusión esto de decirte te rechazo una cosa, pero se puede confundir, ¿viste? Está bien. Siempre
No. Pero vos ya sabés lo que yo quise. Esto último que dice Oscar Sago, para trabajar siempre como lo hacemos con honestidad intelectual, suele pasar en las votaciones. De hecho, antes de ir a una votación donde está en juego un veto presidencial, se hace una aclaración y se dice, bueno, quien vota afirmativamente quiere decir que insiste con la ley original. Quien vota negativamente quiere decir que acompaña el veto. Pero esto hay que aclararlo para saber si el voto es positivo o es negativo. Si siguen el debate mañana van a ver que esto se va a hacer la aclaración. Ahora, es interesante porque Oscar Sago dice, no vamos a acompañar el veto. Pero no acompañar el veto puede decir que se puede abstener. No estaría técnicamente acompañando el veto. Pero sin embargo estaría colaborando con el gobierno porque eleva el piso de votos necesarios para llegar a los 2 tercios para insistir con la ley. Vamos a ver qué es lo que hace Sago y después cómo queda la lectura final, ¿no? La valoración final de su votación respecto de esto. Y después hay otros votos muy importantes a seguir de cerca mañana. Mañana miércoles, que además habrá movilización de jubilados y jubiladas con el correspondiente operativo represivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene que ver con qué van a hacer los diputados que responden a gobernadores, diputados territoriales. Hay un grupo de gobernadores que van desde Yarlora hasta Carlos Sadir, Maximiliano Pucharo de Santa Fe, Vidal de Santa Cruz, Torres de Chubut, Sadir de Jujuy y Yarlora de Córdoba, que son provincias unidas. Ahí hay preguntas para saber qué van a hacer. Van a tener que, en las elecciones, en muchos casos van a confrontar contra el gobierno. ¿Cómo sería confrontar contra el gobierno en las elecciones, pero acompañarlo en algo tan sensible? Empieza a jugar lo electoral. Y Martín Yarlora fue muy explícito. Dijo que va a acompañar el reclamo de jubilados y jubiladas y también de discapacitados. Lo dijo de esta manera, vamos a compartirlo. Quiero hacer público mi acompañamiento a la ley de emergencia en discapacidad. Por eso desde Córdoba le decimos no al veto. Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas. Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan. Bien, Martín Yarlora toma posición. Uno podría prever qué es lo que van a hacer los diputados que le responden en la Cámara. El resto de los diputados está por verse. Y después, si volvemos a la placa de gobernadores, ahí está Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Siempre es una pregunta. Y Gustavo Sáenz, que tiene algún conflicto con la Libertad Avanza en la disputa por las listas, cómo se confeccionan las listas y los lugares en las listas en la propia provincia de Salta. Y acá van a estar las preguntas. Esto es lo que vamos a ir analizando después momento a momento. Está, por supuesto, primero el desafío del quórum y después las votaciones de cada ley o de cada proyecto. Interesante que lo primero que se va a discutir son los vetos. Porque, claro, en las negociaciones dirán, gobernadores, nosotros vamos a acompañar eventualmente después su pedido en el Congreso, pero primero ustedes nos tienen que acompañar a nosotros. En el medio del gobierno negociando con los gobernadores a ver si puede evitar que sean ley también los proyectos de ATN y de combustibles. Estábamos acá en una charla mientras con Hernán, volviendo a lo de Sago. Yo creo que Sago dice abiertamente, dice, no vamos a acompañar el veto, vamos a rechazar el veto. Claro. Dice Sago. Lo que no dice es si se va a abstener o si va a rechazar, si va a votar negativo. Bueno, lo digo por la positiva, sí, que va a acompañar él y no sé por quién más habla, pero en principio... El resto del MID. Claro. Son 3 a votos. Acompañar el aumento de las jubilaciones y el aumento del bono. Es decir, van a ir en contra del veto. Bueno. No así en el caso de la moratoria. El caso de moratoria jubilatoria. Queda fuera o acompañan el veto, por decirlo de manera sencilla. Bueno, está bien. Moratoria es un poco más complejo, ¿no? Por lo menos incluso en cómo se votó originalmente en la Cámara. Vamos a ver qué ocurre con eso. Pero cuando Sago dice rechazo el veto, no acompaño el veto, bueno, después hay que ver cómo eso se materializa al momento de la votación. Yo insisto que si se abstiene le está haciendo un juego al gobierno. La fuente que vos tenés es que... Acompañar, medio que abstenerse no es. Acompañar es acompañar. Acompañar es votar, es una interpretación. Rechazar el veto, abiertamente. Sí, claro. Bien. Sí. Bueno, yo insisto, mañana a esta hora va a ser muy interesante la lectura de quién hace qué cosa. Pero yo insisto con algo, porque nosotros nos quedamos en las roscas, en las negociaciones,
pero ya está, estos temas llegan a un momento que han penetrado mucho en la sociedad. Y de cara a las elecciones no es gratuito volver después a la provincia o a los pagos de cada diputado o diputada y tener que defender por qué rechazar una mejora en las jubilaciones o eventualmente los fondos para discapacidad. Esto también empieza a jugar, quizá mucho más que los vetos anteriores que habían sido también por jubilaciones y por fondos universitarios en su momento, digamos, ¿no? Bueno, estamos muy cerca, ya va a ser una jornada muy importante, una sesión maratónica. Nos apasiona la política, cuánto de esto llega después a la mayoría de la ciudadanía veremos, pero se juega, es una parada muy importante mañana la de la Cámara de Diputados. Pausa y seguimos con más QR. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses elegimos a nuestros representantes para cargos provinciales y municipales. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos.
Telecentro, conectando con vos. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Si alguien viene siguiendo lo que está pasando en el INDEC, recuerdo el año pasado, ya Hernán Lecher dijo, hay ahí un malestar en el INDEC porque ya tienen muy en claro que las maneras de medir no son las adecuadas y ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Bueno, ese es Hernán Lecher. Hernán, ¿qué es lo que pasó en las últimas horas? Podríamos hacer una cronología, un día vamos a hacer la No estaría cronología, nada así mal. tipo línea de tiempo que diga, Hernán Lecher dijo esto, lo acusaron de barbaridades, después apareció en la Universidad de La Plata y salió en el diario Clarín, Sí. Oya. Y nadie le pidió disculpas. Ya no pasó nada. Después apareció el Fondo Monetario Internacional diciendo lo mismo y hoy hubo un hecho que básicamente significa la renuncia, diría, de los dos principales funcionarios vinculados, uno al IPC y el otro a la medición de pobreza. O sea, mirá que tenés Que son las funcionarios. dos cosas que están siendo cuestionadas. Las dos que están cuestionadas. Uno siendo por la cuestionadas. UCA, además, ¿no? Sí, sí, no, pero de hecho, una Georgina Giglio, que es directora encargada del tema del índice de precios al consumidor, quiero buscar el cargo, la dirección de índice de precios de consumo es la dirección de la que ella era titular. Yo consulté más temprano con algo de esta data a gente del organismo y me decía, no, pero si yo hablé hoy a las mañanas y al rato, antes, cuando estaba viniendo para acá, me manda el mensaje, me diste vos la noticia de que efectivamente había renunciado por cuestiones personales. Sí. Llamativo. Y no te van a decir. El otro caso, Guillermo Manzano, Dirección de Estadística de Condiciones de Vida, sí efectivamente dijo por discrepancias metodológicas. Bien, por las formas en la medición o diferencias de criterio, para ser preciso. Son los dos corazones, no solo de los datos del INDEC, sino de lo que está en discusión en términos metodológicos. Vale la pena mencionar que en el índice de precios al consumidor, el problema en realidad en las dos mediciones tiene que ver con la subestimación de los servicios en la canasta. Se miden de manera distinta, pero en los dos pega. Y la subestimación de los servicios hace que la tasa de inflación, desde que asumió Milei hasta hoy, haya medido 10 puntos menos de lo que en total midió. Prácticamente todo lo que recuperó el salario, incluso más, a esta altura del partido, bastante más que eso, porque perdió 6, así que hubiese perdido naturalmente más de 10. Y la pobreza, que claramente también le significa, Salvia habla de 5 puntos, con alguna otra cuestión metodológica adicional respecto de la medición de los ingresos. Pero es un tema muy importante. Hicieron eco todos los diarios de esto y todos en esta clave de lo que estoy planteando yo. Sí. Lo digo... O sea, no hay lecturas No, disímiles. ninguno dijo cuestiones personales, lo puso marginalmente. Todos dijeron lo mismo. Dice que es cuestiones personales, pero son de estos dos temas principales, que son los que están en discusión y los que se vienen cuestionando. Bueno. En el medio salieron los datos de inflación mayorista, que no ayudan mucho, que anticipan algo de lo del mes que viene, en términos minoristas, y que aproximadamente se incrementaron los precios en el mercado local del 3%. Y ya habías dicho el otro día que puede haber modificaciones en la medición para diciembre. Sí, acá hay dos cuestiones. El Fondo Monetario los aprieta para que hagan las correcciones. El gobierno, cuanto más lo postergue, tienes una cuestión de tiempos. ¿Por qué? Primero, todo lo que hizo para atrás, esos 10 puntos, no lo va a medir. Claro. Lo metía bajo la alfombra, beso, y listo. Ahora, y vos decís, ¿pero y por qué entonces lo patea? No tiene mucho sentido. Bueno, porque viene pisando los servicios ahora mismo, con lo cual, si quiere hacer la modificación y quiere volver a meter la mula, por decirlo de algún modo, tendría que esperar a aplicar los aumentos y después hacer la corrección. Claro. Entonces, si lo quiere hacer en diciembre, enero, febrero, bueno, la corrección quizás la aplica en marzo del año que viene. Bueno, gracias, Hernán. Y antes de irnos, otra vez un documento muy importante, el mapa de la policía respecto de la represión en las movilizaciones, Siri. Muy importante, otro hallazgo. Recordemos que el mapa de la policía, este colectivo de distintas organizaciones, había logrado
identificar la cara del agente de la prefectura que le disparó en la cara al hincha de Chacarita, Jonathan Navarro, y que además, bueno, le provocó casi la ceguera total en un ojo. Ahora dieron con el nombre de este prefecto y la jueza María Servini ya lo citó a indagatoria para el 16 de septiembre. Pero vamos a ver el material del mapa de la policía donde te muestran su reconstrucción y quién es este agente que le disparó al hincha de Chacarita en la marcha de los jubilados del 12 de marzo. A partir de la reconstrucción del disparo contra Jonathan Navarro que realizamos desde el mapa de la policía y la querella en la causa, la justicia logró identificar al autor material. Se trata del oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, quien quedó imputado y fue citado a indagatoria el 16 de septiembre. Además, la jueza ordenó la prohibición de salida del país para el efectivo. El oficial Martínez disparó a la cara de Jonathan, transgrediendo las expresas indicaciones del manual de uso del rifle táctico disuasivo Virna TCR. El tiro le provocó a Jonathan la pérdida de visión de su ojo izquierdo. La pieza audiovisual que publicamos el 28 de julio pasado fue presentada por la querella ante el Juzgado Federal 1 a cargo de la jueza María Servini. Estos elementos fueron utilizados por el tribunal para contrastar el informe elevado por prefectura y avanzar en la identificación de Martínez. Por eso, cada agente policial, gendarme o prefecto que ejerza violencia ilegal tendrá que responder por sus acciones frente a la justicia y podrá ser sancionado, y podrían cumplir condena efectiva en una cárcel común. Los funcionarios políticos que hoy los empujan a usar las fuerzas de manera irregular y desmedida, más tarde o más temprano dejarán el poder y serán los efectivos en calle los que padecerán las consecuencias de la irresponsabilidad de sus mandos. En este sentido, la reconstrucción del disparo contra Jonathan Navarro se suma a la realizada alrededor del caso de Pablo Grillo durante la misma jornada del 12 de marzo, cuando cada uno de estos actos ilegales contra la población fueron ordenados y coordinados por el Comando Unificado de las Fuerzas Federales. Es evidente que la sanción judicial debe apuntar hacia quienes deciden y encubren la violencia estatal. El disparo contra Jonathan Navarro fue 3 minutos después del ataque a Pablo Grillo al otro lado de la Plaza de los Dos Congresos. Vos también podés participar de esta historia. Registrá todo hecho de represión policial en el espacio público. Compartí esta información. Participá de este método de cuidado colectivo contra el abuso policial. Qué gran trabajo hace el mapa de la policía y sobre todo no deja de llamarme la atención como Martínez, ¿no? Sí, Martínez. Este oficial de la prefectura naval se pone, ahí está, se pone en puntas de pie, iban avanzando, Sí. se pone en puntas de pie En la segunda línea, ¿viste? en la segunda línea y le apunta a Jonathan Navarro, bueno. Que no estaba haciéndole nada, o sea, porque... No, ni siquiera había un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en ese No momento. había nada. Cuando vos miras estos manuales y estos reglamentos que entrega la prefectura y que han entregado otras fuerzas también, se plantea una excepción, ¿no? O sea, sí, en todos los lugares vas a leer que estas armas que ellos llaman no letales, pero no es que no son letales, son menos letales, que estas armas pueden provocar lesiones gravísimas y que pueden provocar hasta la muerte. Esto lo tienen presente absolutamente todas las fuerzas de seguridad, está así planteado. Y la excepción que se señala es si está corriendo peligro tu vida, la de un agente Sí. o la de un tercero, podés llegar a disparar. Pero si no, nunca jamás se dispara a zonas vitales. En el caso del fusil Virna, que es el que usa este agente de la prefectura, es taxativa la manera en que lo dicen. No se puede tirar a la cara de ninguna manera. Ese fusil lo que lanza son unas balas que tienen gas pimienta, no gas lacrimógeno. En el caso lo que le tiraron a Jonathan es un gas pimienta. Y me parece muy importante lo que vuelven a señalar en el mapa de la policía en este video, que es que el disparo a Pablo Grillo y el disparo a Jonathan Navarro se producen solamente con 3 minutos de diferencia. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque te muestra que evidentemente había una orden general. De hecho, estaba operando un comando unificado con muchísimos efectivos de todas las fuerzas. Pero el hecho de que exista el mismo tipo de accionar con tan pocos minutos de diferencia, o sea, que evidentemente estaba ocurriendo de manera simultánea, es que hay una orden
de arriba. Están liberados para reprimir a como de lugar. Algo existe. Claro. La prefectura detalla cómo funciona la cadena de mando y todo termina en Patricia Bullrich. Bueno, muy interesante que también dicen en el documento, los funcionarios políticos pasan, pero los agentes después son los que pueden terminar hasta en cárcel común. Claro, ¿no? porque en un punto son los que están quedando expuestos Claro. De esta manera, ¿no? Bien. Y son los que por ahora los que están pagando son las consecuencias, son ellos. Ocurrió en el caso de la nena gaseada el año pasado, que ya hay un policía procesado. Ahora citado a indagatoria al Cabo Guerrero el 2 de septiembre y Martínez, el prefecto, el 16 de septiembre. Estamos hablando del 12 de marzo. Mañana es otra vez miércoles. Mañana otra vez jubilados y jubiladas con algunos sectores que los acompañan. Otra vez habrá un operativo policial. Vienen practicando con el carro hidrante a 20 metros. ¿Se acuerdan que lo vimos también las semanas anteriores? Y en el recinto, en el Palacio, en el Congreso se estarán debatiendo los temas por los cuales la gente afuera protesta. La Argentina de hoy. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Lo hacemos en vivo aquí por Bravo TV. Haremos QR. Abrazo, Irina. Chao, Hernán. Chao. Pásenla. Adiós.